vamos a hablar específicamente del colon irritable. Un tema muy común, muy hablado por la gente también, ¿eh? Y muy controversial, y diferentes ideologías alrededor de esto. ¿Por qué? Porque no hay, es idiopático, no hay una causa específica, o de un antígeno o de un virus o algo que nos esté generando a nivel fisiológico un desorden. Y hay múltiples estudios que se hacen en el intestino también, que muchas veces, al no tener un diagnóstico específico, termina siendo idiopático. Entonces, tenés un colon irritable. ¿A qué se denomina colon irritable primero? Colon irritable es la parte el colon es la última porción del intestino, que es el intestino grueso, que también es la porción del intestino que más está en estudio hoy en día, porque se está viendo que tiene zonas de reflejos, que así como la reflexología en los pies o en las manos, tenemos zonas tanto en la planta de las manos como en las plantas de los pies que reflejan distintas partes del cuerpo. Bueno, se está viendo que el intestino es igual. Es decir, cada zona del colon va a reflejar una dolencia o una disfunción en el resto del cuerpo. ¿Sí? El colon es la última porción y tiene la particularidad de que da muchos síntomas. ¿Sí? Es decir, a nivel nutricional lo que hace es absorbe algunos nutrientes, no todos, porque la mayoría se absorben en el intestino delgado previo al colon, pero algunos nutrientes que son muy importantes los absorbe también el colon, y el agua. Pero sobre todo es el encargado de expulsar no solamente los desechos de los alimentos que no fueron absorbidos, sino que también expulsa bacterias, expulsa mucosidades, expulsa todo lo que el cuerpo no necesita. Y tiene un gran movimiento, ¿sí? Para eso necesita de una musculatura y necesita de una inervación, necesita de un sistema nervioso que funcione correctamente para que eso lo pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, al compartir la misma característica de células del cerebro, lo que va a ocurrir que muchas veces entra en disfunción por padecimientos emocionales. Entonces, ¿qué ocurre? Acá se abre una brecha en donde decimos, ¿qué nos afecta más al colon? ¿Los desórdenes nutricionales o los padecimientos emocionales? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, ¿sí? La primera discusión. Claro. Entonces, por ahí una corriente más científica o más empírica busca cuestiones químicas y busca específicamente alimentos o algunas partes o componentes de los alimentos que nos pueden afectar o beneficiar en esa función, por un lado. Es decir, todos conocemos que tenemos alimentos que nos estreñen y tenemos alimentos que nos generan un aumento del peristaltismo, es decir, nos hacen... Diarreico, por ejemplo, proceso de diarreico. Eso, o mayor movimiento intestinal. ¿Sí? Las fibras, por ejemplo, las fibras, ¿no? Exacto. Pero dentro de la funcionalidad del intestino, esto muchas veces puede venir de la mano con otras alteraciones. Es decir, podemos tener un buen tránsito intestinal, pero podemos tener distensión, gases, ¿sí? En abundancia, irritabilidad, cólicos, todo el intestino que, si bien el tránsito es normal en tiempo y forma, pero todo lo que genera alrededor de ese acto defecatorio es un trastorno, ¿sí? Entonces, ahí es donde las personas empiezan con los síntomas y consultan. Los investigan y no pasa nada. Entonces, desde la dieta, ¿qué hacemos? Suprimimos alimentos que aumentan el peristaltismo, que aumentan el movimiento intestinal, para no generar toda esa serie de síntomas. Pero nos estamos privando de alimentos. Y nos estamos privando de la fibra
que es lo más importante, es un prebiótico, es uno de los componentes en la dieta habitual que tenemos que consumir sí o sí. Claro, claro. ¿Sí? Porque la falta de fibra también empieza a generar estreñimiento y también empieza a generar un enlentecimiento, una mala absorción de algunos nutrientes. Entonces, con el tiempo no termina siendo favorable, termina siendo desfavorable esta terapia nutricional. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los que somos por ahí un poco más alternativos y holísticos, que tenemos en cuenta todo el ser humano en su totalidad, no solamente lo meramente fisiológico o lo biológico, uh-huh, sino que dentro de lo emocional, cuando uno le dice a una persona, pensá en una situación de estrés tuya que hayas tenido, o pensá en una situación en donde te sientas irritado o ansioso. ¿Qué pasa con el cuerpo? Entonces, muchas personas, no te digo todo el mundo, porque algunos tenemos ciertas sensibilidades a determinados síntomas, no todos somos un reloj, pero muchas personas, una de cada 10 seguro, van a referir un dolor abdominal, uh-huh, ¿sí? O acelere para ir de cuerpo, o lo relacionan con gastritis, con acidez, ¿sí? Es decir, está directamente relacionado a una situación de estrés o de irritabilidad o ansiedad con un síntoma que generalmente está asociado a la parte gastrointestinal. Entonces decimos, bueno, si tanta inervación tiene, es probable que esa disfunción venga de un padecimiento emocional. Claro, claro. Tenemos estas dos aristas, ¿no? Estas dos versiones. Indefectiblemente se interrelacionan, ¿sí? No coexiste una sin la otra. Cuando hay disfunción intestinal, hay un desorden nutricional y hay un desorden emocional también. Uh-huh, uh-huh. Previo a esa sintomatología o a esa situación específica, de un síntoma específico, o después, porque también el cólico y el dolor, el fuerte dolor abdominal o el inconveniente para ir de cuerpo también nos genera un estrés. Entonces es como un círculo vicioso, claro, no virtuoso. Claro, ¿sí? Claro. Como que queda encerrado. Claro. O hacer una cosa o hacer la otra, las dos tienen causa-consecuencia que no son buenas tampoco. Exactamente. Entonces, yo lo que aconsejo, por un lado, primero, sí revisar la parte emocional. Pensar, bueno, a ver, ¿qué nos lleva, qué nos pasó previo a esta situación irritable, de colon irritable, y qué pasó después, durante y después, cómo nos sentimos nosotros. Y revisar la parte nutricional. Porque si bien hay un síntoma específico y en ese momento lo tenemos que apalear, es decir, yo como nutricionista te voy a recomendar, no, si vos ahora estás en una situación aguda, con un cólico agudo o con un estreñimiento agudo o con una diarrea aguda, bueno, vamos por unos días a tener un régimen o un tratamiento dietario específico, donde vamos a sacar azúcares refinados, donde vamos a sacar fibras insolubles, que son las fibras que más nos aumentan la motilidad, que es todo lo que es el salvado, las verduras crudas, ¿sí? Todo lo que tenga se ve viste, como unas viboritas dentro del pan, por ejemplo, los cereales, que son los que más tienen. Los sacamos por unos días. Dejamos el intestino en reposo. Yo siempre que tengo una situación aguda, dejo primero al cuerpo en reposo. Sí, sí. Que solo pueda ir recobrando la motilidad y no recargarlo de más. Pero lo ideal es empezar una alimentación que no nos ensucie. ¿Sí? Tenemos ciertos alimentos que a nosotros nos van a generar un desorden en la funcionalidad del intestino, previo a esto. Pero como no es sintomático, no lo tenemos en cuenta. Lo tenemos en cuenta cuando viene el síntoma. ¿Sí? Entonces, toda esa serie de alimentos lo que hace es, con el tiempo,
aumentar la colonización de unos bichitos que coexisten con nosotros, pero que si aumentan de tamaño y de espacio, van ganando espacio, nos generan una disfunción. Por ejemplo, las cándidas.